Dios le bendiga, mi hermano, amados hermanos. Hoy vamos a seguir con lo que llevamos tiempo viendo. Para los hermanos que nos visitan hoy por primera vez, la iglesia ha estado estudiando el Evangelio según Lucas desde el principio y tomamos la decisión de parar el Evangelio según Lucas porque surgieron muchas preguntas sobre las bases o los fundamentos bíblicos, los fundamentos de la vida cristiana. Y esas bases tienen mucho que ver con las doctrinas cristianas. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Son doctrinas que iremos viendo. Así que llevamos mirando qué es la Biblia, por qué Dios nos dio la Biblia, la autoridad de la Biblia, quién es Dios. Hemos visto diferentes doctrinas como la salvación, el infierno. Y hoy vamos a tocar un aspecto de la palabra de Dios que es algo que todo cristiano tenemos que entenderlo, porque es un punto, es una doctrina que tenemos que vivir en ella, porque es una pelea continua en la vida de cualquier ser humano. Así que hoy veremos una de las doctrinas que su práctica ha causado, es a causa de esta práctica, de esta doctrina, que ha causado una separación entre el hombre y Dios. Dios ya no tiene comunión con el hombre como había antes en el huerto de Edén, por esa doctrina que vamos a ver. Así que las consecuencias de esa doctrina que vamos a ver hoy resultó a la muerte o a la matanza o la crucifixión del Hijo de Dios. Así que esa doctrina, como lo podéis ver en la pantalla, es la doctrina del pecado. El pecado. El pecado, hermanos, primeramente queremos entender que es algo universal. ¿Qué quiere decir? Que todos pecamos. No hay ninguno en este mundo que no peca. No hay ninguno, sea africano, sea latino, sea americano, sea europeo, todos pecamos. Sea cristianos o sea inconversos, todos pecamos. Así que el pecado en sí afecta a toda la humanidad. Y afecta no solamente a los hombres, pero afecta a la misma creación de Dios. El pecado, cuando el hombre entregó su autoridad del mundo al Satanás en el huerto de Edén, toda la creación de Dios fue maldita, hasta la misma tierra fue maldita. Los animales fueron malditos también, porque antes el león podía caminar con la cabra sin comerse las cabras. Pero ahora una cabra no puede ni pasar cerca de un león, ni un ser humano puede pasar cerca de un león. Pero antes en el huerto de Edén había esta relación entre el hombre y los animales y la creación de Dios. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día podemos ver tsunamis, terremotos, muchas inundaciones, en mal tiempo causa que los aviones se caen en muchas cosas. Antes no había nada de eso. Antes nosotros vivíamos en paz, en comunión con Dios. Así que cualquier cosa que está en este mundo, que ha sido creado por Dios, ha sido afectado por el pecado. Porque el hombre tomó la decisión de dar la espalda a su creador y toda la creación que estaba bajo la autoridad del hombre, y el hombre mismo y toda la descendencia del hombre están sufriendo las consecuencias de eso. Así que antes de entrar en más detalles, es bueno saber qué es el pecado, pero no según nuestras propias opiniones, pero qué es el pecado según Dios. ¿Qué es el pecado según la Biblia? Así que si miramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es desobediencia a la ley moral de Dios. El pecado es la desobediencia no solamente en los hechos, pero también en las actitudes, en los pensamientos. Cualquier desobediencia a la ley moral de Dios, cualquier rebeldía contra lo que Dios ha estipulado, eso sí que se considera pecado. Así que el pecado no consiste solamente en los hechos como robar, emborracharse, mentir, fornicar, adulterar. No solamente eso consiste el pecado. También son actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios exige a nosotros. Como si miramos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, veremos que Dios no solamente prohíbe algunos hechos como el mandamiento número 6, que no matará, y número 7, no cometerá adulterio, y número 8, no robarás, y número 9 es no mentirás. Pero hay más
aparte de las prohibiciones de acciones que Dios prohíbe, como no robar y todas las demás que hemos citado, Dios también menciona pecado de actitudes, como Éxodo capítulo 20, 17, dice: no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenece. Así que estamos viendo cómo Dios está prohibiendo deseos de tener algo que no tenemos, algo que pertenece a otra persona. Podemos ver a una persona que tiene un coche nuevo y deseamos tener codiciamos su coche. Pero nadie lo ve, ni la persona lo ve, ni nadie lo ve, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni los miembros de la iglesia, nadie lo ve. Pero es un pecado, porque Dios lo ve. El chisme también, bueno, son pecados activos. El celos, la codicia, la envidia, son cosas que no se pueden ver, pero se consideran pecados. Así que no son actos cometidos a los ojos de la gente, pero son deseos o anhelo exclusivo de tener lo ajeno de otras personas. Dios considera eso pecado. También si miramos en el Sermón del Monte, en Lucas capítulo 5, Jesús también menciona algunas de las actitudes que nos he contado por Dios como pecado. Si miramos como Lucas 5, 22, habla de la ira, que es igual que asesinar. Así que si yo me enojo con alguien, tengo ira contra alguien en mi corazón, aunque la persona no lo ve, es igual que asesinar, matar a esta persona. Y eso es un pecado. Y en el versículo 28 también de Éxodo 5, Mateo 5, dice: mirar a una persona con pasión sexual es igual que cometer el adulterio. Así que un hombre casado o una mujer casada que vaya por ahí en la calle y mira a otra mujer, el hombre mira a otra mujer o la mujer mira a otro hombre y tiene un deseo sexual en su corazón. Nadie ve ese deseo sexual. El hombre o la mujer se hace su mundo en su cabeza, piensa en sus cosas inmorales y perversas en su cabeza. Nadie lo está viendo y piensa que no pasa nada. No. La Biblia dice, eso es igual que un hombre casado acostándose con una mujer que no es su mujer, o una mujer casada acostándose con otro hombre que no es su marido, o un soltero teniendo relación con otra soltera o con quien sea que no es su esposo o su esposa. Es fornicación. Eso es pecado delante de Dios. Y también si miramos a Gálatas 5 de 20 a 21, el apóstol Pablo hace ver también que los celos es pecado. Los celos, las ambiciones egoístas es pecado. La envidia es pecado. Son considerados pecados todo eso delante de Dios. Así que si uno tiene celos porque el vecino tiene algo que yo no tengo, y la hermana tiene algo que yo no tengo, eso sí que es pecado delante de Dios. Las ambiciones egoístas, uno quiere ganar mucho dinero, el afán para que la gente le vean. O no estás haciendo algo para la gloria de Dios, pero estás haciendo algo para ser reconocido, para ser visto. Todo también es considerado pecado. La envidia es pecado. Así que como creyentes, nuestras vidas deben ser santas. Porque la Biblia nos dice que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. No solamente nuestras acciones tenemos que preocuparnos que sean santas las acciones, pero también nuestros pensamientos. Tenemos que asegurarnos que tenemos pensamientos santos delante de Dios. Porque en la Biblia, en Marcos 12:30, el mayor mandamiento de todo tiene que ver con nuestro pensamiento, tiene que ver con algo que la gente no ve, que es lo que dice el Señor Jesús, que le enseñó, diciendo que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todo nuestro corazón es algo que mucha gente no puede ni ver cómo amamos a Dios con todo nuestro corazón. La gente no puede ver cómo amamos a Dios con toda nuestra alma. No pueden ver cómo amamos a Dios con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero ojo, hay muchas personas que son religiosas que harán actos o acciones religiosas que demuestran que aman a Dios, pero que de verdad dentro de ellos no amen a Dios de ninguna manera. Así que es importante, porque es imposible primeramente que yo sepa
lo que está en el corazón de mi esposa. Es imposible que mi esposa sepa lo que está en mi propio corazón. Aunque mis actos pueden demostrar que yo la amo, quizás en mi corazón no la amo. Quizás nuestros hechos como personas que se congregan pueden demostrar que amamos a Dios, pero que sí de verdad dentro de nosotros no hay un amor genuino para Dios. Así que todos son acciones visibles o invisibles a los ojos humanos, como amar a Dios con tu corazón, amarle con tu alma, tu mente y tu fuerza. Son invisibles a los ojos humanos. Pero cuando uno las vive, se puede ver visiblemente en su día a día. No nos equivocamos aquí, hermanos, para pensar que alguien piadoso, que ama de verdad a Dios y vive una vida piadosa, amorosa, que ama a los hermanos, ama a su prójimo como a sí mismo. No nos equivocamos pensando que esa persona quizás está solamente fingiendo. No. Pero lo que quiero es que cada uno de nosotros examinamos nuestras vidas individualmente a la luz de la palabra de Dios para saber si estamos en la fe o nos estamos engañando. Ahí podemos saber si estamos en pecado nosotros antes de mirar si el hermano o la hermana está en pecado. Jesús una vez exhortó a los fariseos diciéndole: ¿cómo puedes intentar sacar la estilla que está en el ojo de tu hermano que tú tienes un tronco en el tuyo? Así que primeramente es importante que cada uno examina su propia vida para saber si está en la fe. Si tú sabes que no estás en la fe, no caminas bien con Dios, no está bien, no es necesario, porque será puramente hipocresía acércate a otro hermano o a otra hermana para exhortarle que ponga su vida en orden con Dios. Así que, hermanos, cuando Dios decidió salvarnos matando a su propio Hijo en nuestro lugar, no lo hizo porque éramos buenas personas o estuvimos haciendo algo bueno cuando Él mató a Jesús. La Biblia dice que éramos totalmente enemigos de Dios. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así mostró Dios su amor por nosotros. Él no nos encontró haciendo cosas buenas. Él no nos salvó porque nos miró y dijo: esta hermana tiene un buen corazón, yo la voy a salvar. O este hermano tiene un buen corazón, yo lo voy a salvar. No, Dios no nos encontró en ese estado. Dios nos encontró siendo rebeldes, hipócritas, fornicarios, adúlteros, todo, mentirosos, ladrones. Así nos encontró Dios. Y en ese estado decidió Dios matar a su Hijo para salvarnos. Así que no somos no debemos ser pecadores o no debemos ser personas que creen en Dios porque pensamos que somos buenas personas. Pero tenemos que ser personas que creen en Dios porque entendamos que es Él quien nos amó primeramente. Es Él quien nos salvó porque aún éramos enemigos suyos. Tomó la misma decisión de salvarnos. Hermanos, el pecado es directamente opuesto a todo lo que es bueno del carácter de Dios. El pecado es totalmente lo opuesto de Dios. Todo lo que Dios es lo contrario, es lo que se llama, lo contrario de todo lo que Dios es el pecado. Dios es bueno, el pecado es odio. Dios es amor, el pecado es envidia. Dios es misericordioso, el pecado no tiene misericordia. Es odiar, envidiar con ganas de destruir todo lo contrario de lo que Dios es. Santiago 4:17 dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. Así que si yo sé que tengo un vecino, aunque el vecino me odia como cualquier cosa, y el vecino tiene necesidad y yo puedo ayudar a este vecino, o tengo una hermana en la iglesia sobre todo, o un hermano en la iglesia que está pasando por necesidad, y yo sé muy bien que puedo ayudar a esta persona, y no lo hago, estoy pecando delante de Dios. Si yo sé que saltando el metro es un pecado y yo lo salto, estoy pecando delante de Dios. Cualquier cosa buena que tengo que hacer, aún sabiendo que eso puede ayudar a una persona, o es eso lo que Dios demanda de mí, si no lo hago, estoy pecando delante de Dios. Así que si alguno sabe lo que está bien, si uno sabe que está bien hacer esto, está bien no hacer eso, y hacemos o no hacemos lo correcto, estamos pecando delante de Dios.
Hermano, el pecado no es una broma. Porque he escuchado muchos cristianos sacar chistes y dicen que, bueno, son chistes, no meramente chistes, que no es ninguna cosa mala. Y hace como, ¿cómo se llama? Hay una fecha en el año que engañan a la gente, y mi país es en abril, es 1 de abril, que hacen bromas a la gente, te ponen llamada a teléfono y dicen que, oye, ¿sabes qué? Te ha tocado $1 millón. La persona, ¡guau! No me digas, sí. Y la persona corre a casa y dice, ¡ah! Broma. Hermanos, el cristiano no bromea con el pecado. Eso es mentira. Dios mató a su hijo por las mentiras nuestras. La Biblia dice que nuestro sí tiene que ser nuestro sí. Y el no, el no. El cristiano no es entre medio. No dice sí, dice, no, bromeaba. Jesús, si miramos en la Biblia, Jesús nunca ha hecho ninguna broma para luego reírse. Dice que no, solamente bromeaba. Su sí era su sí y su no era su no. Así debe ser nuestras vidas cristianas. La Biblia dice que si decimos que permanecemos en Jesús, si decimos que amamos a Jesús, debemos ser como Él es. Obediente a la palabra, obediente al Padre, viviendo una vida santa para agradar al Señor. Dios odia el pecado. Por eso la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Es una separación de Dios por siempre. Eso es la recompensa. Primero Dios, el siguiente domingo vamos a elaborar más sobre la paga del pecado, para que entendamos lo peligroso o lo terrible o lo odioso que es el pecado para Dios. El pecado no es una broma, no, hermanos. Si Dios mató a su propio hijo por el pecado, ¿cómo podemos bromear con eso? Imagínense que usted tiene un hijo o una hija que ame tanto, le ama tanto, que un día te dice que tienes a otro familiar que tiene un problema de riñón, porque el familiar era un borracho. Y sacas el riñón de tu hija o de tu hijo para ayudar al familiar. El familiar sobrevive. Con el tiempo tu hija empieza a tener complicaciones y se muere, o tu hijo se muere. El familiar sobrevive por un tiempo y sigue viviendo y dejó el alcohol por un tiempo y después regresó en el alcohol. ¿Cómo te vas a sentir? Créeme, hermanos, como seres humanos tendremos ganas de matarle. Tendremos ganas de hacerle desaparecer a este familiar. ¿Por qué? Porque matamos a nuestro hijo o nuestra hija para salvarle a él. Pero él ha vuelto otra vez en la misma basura en el cual él estaba antes de que nosotros matamos a nuestros hijos o nuestro hijo. Peor se siente Dios cuando después de haber matado a su hijo por nuestros pecados y nos ve otra vez a nosotros involucrándonos en el pecado después de saber la verdad. Es asqueroso, es repugnante. Por eso que la Biblia dice que es algo terrible caer en las manos de Dios vivo. Es terrible. Algo que nadie desea para nadie, caer en las manos de Dios. También hay mucha gente que dicen que Dios odia que Dios odia el pecado, pero Él ama al pecador. Hermano, eso no son declaraciones que se encuentran en la Biblia. No hay ninguna parte en la Biblia que dice que Dios odia el pecado y ama al pecador. Si miramos Romanos capítulo 1, versículo 18, nos hace ver que la ira de Dios se revela o está contra las personas que practican maldad e injusticia. Dios se enoja todos los días con las personas que practican el pecado. ¿Por qué? Porque Él mató a su Hijo para salvar a esas personas. Así que cualquier persona que vive en pecado, Dios está enojado. También Colosenses capítulo 1, versículo 18. Es Romanos también lo que hemos visto. Colosenses capítulo 3, de versículo 6 y Efesios 5, 6. Nos demuestra que la ira de Dios se revela sobre los hijos de la desobediencia, sobre los pecadores, y no debemos ser engañados pensando que este uso de la palabra, que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No, hermano. La Biblia dice en Juan 3:15, es Jesús mismo quien lo dice, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el 16 dice,
el versículo que se usa más durante los evangelismos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierda, más tenga vida eterna. Escucha bien, dice, de tal manera amó Dios al mundo. No a los pecadores que aman aborrece su pecado, pero ama, no. Él ama al mundo en general. El mundo en sí es un mundo pecaminoso. Es un mundo que ha rebelado contra Dios. Pero Dios ama su mundo. Dios ama su creación. Tomó la decisión de entregar a su propio Hijo, pero a una condición. ¿Cómo serán salvas las personas? Creyendo en Él. Creyendo en Jesús. Y si uno cree en Jesús, tiene que apartarse de pecado. Uno que cree en Jesús no puede continuar viviendo en el pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tiene que haber una visibilidad en la vida de cualquier persona que se considera cristiana. No puede decir que yo soy cristiano y mi vida actual como cristiano es igual como mi vida de antes cuando yo no era cristiano. Me estoy engañando simplemente a mí mismo. Esa es pura mentira. Mi lenguaje tiene que cambiar. Mi pensamiento tiene que cambiar. Mis deseos, mis pasiones tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura en Jesús. Dios de tal manera nos demostró su amor, hermanos, matando a su propio Hijo por nosotros, como hemos dicho en Juan 3:16. Hay mucha gente también, hermanos, que se justifican o justifican sus pecados negando la existencia de Dios. Eso es una parte muy interesante. La gente justifica sus pecados diciendo, si Dios existiera, sí, de verdad que sí que Dios no existe, porque si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en el mundo. Los niños en África no morirán de hambre. No habrá tantas enfermedades en el mundo. Esas son excusas que la gente usa. A mí me gusta cuando alguien me usa esta parte de decirme que si Dios existiera, los niños de África no morirán de hambre. Y yo le digo, oye, yo soy africano, tú no vives en África, tú no sabes cómo está mi continente. Yo vengo de África, tú hablas de tu continente y yo te hablo del mío porque conozco muy bien que si los niños de mi continente están muriendo de hambre, no es porque Dios no existe, es porque existe gente mala que quieren ser ricas, que quieren guardar el dinero para sí, por eso que sufren otras personas. De la misma manera que existirá en Honduras, en Nicaragua, en el Ecuador, en El Salvador, en cualquier parte, existe un grupo de personas que quieren todo el dinero para sí y el pueblo sufre. Eso no quita la existencia de Dios. Porque cuando yo miro Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que cuando Dios creó el universo entero, cuando Él creó el mundo, Él miró lo que había creado y vio que era bueno. Así que Dios no se equivocó en su creación. Dios creó, todo era bueno, todo era perfecto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué existe el pecado? ¿De dónde pues salió el mal o el pecado? Esa es la pregunta que vamos a intentar de contestar. El origen del pecado. ¿Dónde salió el pecado? ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir ahora? ¿Por qué estamos teniendo tantas enfermedades? El cáncer. ¿Por qué estamos teniendo accidentes de aviones? ¿Por qué hay tantos tsunamis, tantos terremotos que mueren miles y miles y miles de gente? ¿Por qué? Porque hay mujeres que matan a su esposo, esposos que matan a sus esposas, gente que matan a otras personas inocentes. Como escuché que una chica se fue a correr en un bosque, un hombre la agarró 3 días, secuestrándola, violándola y después la asesinó y la dejó tirada en el bosque. ¿Por qué tanta maldad? Mucha gente dirá que no, Dios no existe, por eso que existe tanta maldad. Pero la Biblia nos da la razón por la cual existe tanta maldad. Como mencioné antes, hermanos, el pecado es universal, que todos nosotros somos pecadores ante los ojos de Dios. Así que si Dios es santo y luz, no hay pecado ni tinieblas en él. Entonces, ¿cómo es posible que existe el pecado en el mundo? Eso vamos a intentar de contestar mirando primeramente a Isaías 14, de 12 a 14. Este versículo de Isaías 14, de 12 a 14, nos relata algo que ocurrió en el cielo con Satanás. Nos da una explicación de algo que ocurrió en el cielo con Satanás.
Porque antes Satanás, o normalmente es llamado la estrella luciente o lucero, que en otras traducciones lo puedes ver como Lucifer. Él fue arrojado, echado del cielo y fue arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Él quería ser igual al Altísimo. La creación, algo creado, quiere ser igual a su creador. Es como un tamal. Tú le haces un tamal, el tamal dice que no, yo no quiero ser tamal, yo quiero ser tú de tamal. Es que no tiene sentido. O una pupusa dice que no, yo no quiero ser pupusa, quiero ser tú la pupusa. Es imposible. Pero es lo que ocurrió con Satanás. Algo creado que Dios mismo creó, un ser que Dios mismo creó, quería ser igual al Altísimo. Y si queremos profundizar más de lo que ocurrió en el cielo, les aconsejo, hermanos, que lean Ezequiel 28, de 12 a 19. Ahí tenemos informaciones precisas de lo que pasó en realidad en el cielo, para que Satanás fue echado del cielo. La Biblia dice que era tan grande y singular la belleza de Satanás, que se volvió muy orgulloso. Satanás era tan hermoso, la Biblia dice que él fue... Su acabado, Dios lo terminó con hermosura. Satanás era tan hermoso cuando Dios lo creó, tan hermoso que se volvió muy orgulloso. Y su orgullo y su hermosura le hicieron perder la cabeza. Se volvió loco, totalmente loco. Porque quizás se miraba en el espejo o en alguna parte en el cielo, o porque todos los ángeles le apreciaban. El orgullo se llenó su corazón. No sé si eso habla de la vida de alguien. Porque yo le digo la verdad, hermano, todos somos carnal, todos somos de carne y hueso. Que cuando alguien nos aprecia un poquito, yo me acuerdo antes en mi antigua congregación, cuando uno predicaba, venían los hermanos, ay, qué buena predica, hermano, qué bueno. Entonces, no, la gloria sea para Dios. Pero no, la gloria también lo tiene en tu corazón para ti. Pero uno disimula, ay, hermano, gracias, qué bueno eres, es que mira lo que has hecho. No, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no, en tu corazón estás disfrutando la gloria de Dios, el orgullo, la altivez de corazón. Cuando alguien hace un buen trabajo, ves los niños en casa, cuando sabe que la mami no está, quizás están ahí jugando, haciendo sus cosas o haciendo cualquier cosa. Y cuando mira la hora, ya falta una hora para que venga la mami. Empiezan a limpiar y a ordenar la casa haciendo eso. Luego viene la mami, qué buen hijo. No, mami, no pasa. Es lo que buscabas, que tu mami te reconoce, que tu esposa te reconoce, que tu hijo te reconoce. Y muchas de las veces lo hacemos en el trabajo. Buscamos el reconocimiento del jefe. Buscamos su acuerdo, que sea Él que nos dice o que sea Él que reconoce lo que hemos hecho. La Biblia dice que cuando trabajamos, no trabajamos como trabajamos para los hombres, trabajamos como fuera para Dios mismo. Cuando uno trabaja como fuera para Dios. No buscamos reconocimiento de los hombres, no buscamos reconocimiento de nadie, pero buscamos puramente reconocimiento de Dios. Así que la belleza de Satanás se le llevó la cabeza. Él se volvió totalmente loco. Quería ser igual como el Altísimo. ¿Y qué hizo Dios? Dios tuvo que echarle del cielo. Hermano, el pecado fue introducido en el mundo por Adán y Eva. Cuando por voluntades propias, nadie les obligó, tenía la voluntad de tomar la decisión y decir que, vale, no vamos a pecar. Podrían haber decidido no pecar, pero tomaron la decisión de pecar, de desobedecer a Dios. Comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal, según Génesis 2, de 15 a 16. Ellos tenían la decisión de decir que no, yo no voy a comer de este fruto. No, yo no voy a desobedecer a Dios. No, yo no voy a hacer esto. Pero ellos tomaron la decisión de hacerlo. El mismo ser que engañó a Adán y a Eva en el huerto de Edén es el mismo ser que aparece en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que les pido a leerlo después en casa. Ese es el mismo ser y ese ser es Satanás. Pero hermano, quiero que entendamos una cosa. Es cierto que Adán y Eva fueron engañados por el diablo. Eso no hay ninguna duda. Es cierto que fueron engañados por el diablo. Pero también tenían la libertad de decidir ceder al pecado o no ceder al pecado. Tal como nos enseña Ezequiel 18, de 4 y de 19 a 20.
Ellos tenían el libre albedrío de decidir si iban a ceder en el pecado o no iban a ceder en el pecado. Nosotros hoy en día, hermanos, tenemos este mismo albedrío. Nadie tiene que obligarnos de hacer algo. Si sabemos que mirar pornografía en internet es pecado, tenemos la decisión de cambiar de página e ir a otra página o permanecer en la pornografía. Si sabemos que coger algo en el trabajo que pertenece al jefe es malo, es robar, tenemos la libertad de no cogerlo hasta informar al jefe que, oye jefe, olvidaste tus 5 euros ahí. Tenemos la libertad de pecar o no pecar. Cada ser humano, Dios ha puesto eso en nosotros. Así que nadie puede decir que no. Yo soy pecador, porque eso lo he escuchado muchas veces. Que yo soy pecador por culpa de Adán y Eva, porque pecaron primeramente. No, hermanos. Es cierto que hemos heredado la naturaleza pecaminosa de ellos. Pero aún así nosotros como individuos, como personas, tenemos el libre albedrío de decidir permanecer en el pecado o no pecar. Ezequiel 18, de 19 a 20 nos dice, ¿cómo? Ser repugnante ustedes, no pagará el Hijo los pecados del Padre. Eso, hermanos, es un punto que quiero que por favor vuelvan a leerlo en casa. Porque durante el discipulado de viernes que tuvimos, un hermano me hizo esta pregunta que es muy interesante. Hay muchos cristianos que creen en las maldiciones generacionales. Hay muchos cristianos que piensan que porque mi padre fue ladrón, su descendencia también será ladrón. No es bíblico. ¿Por qué mi padre hizo eso? Yo tengo que pagar el pecado de mi padre. ¿O por qué mi hijo está haciendo eso? Voy a pagar los pecados de mi hijo. Si leemos este versículo, hermanos, cada uno paga por su pecado. El padre paga por su pecado. El hijo paga por su pecado. Cada uno es responsable de sus actos delante de Dios. Todos somos responsables de nuestros actos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la libertad a nosotros mismos a decidir si pecamos o no pecamos. Pues Dios dejará de ser un Dios justo. Si Dios tiene que castigar a mis hijos por mis errores, no tiene sentido. No será justicia entonces. Será un Dios injusto, que su justicia no es equilibrado. Pero sabemos que Dios es justo. El pecador, el que peca, el alma que peca, esa alma también morirá. Y si miramos Romanos, yo le aconsejaría mirar Romanos capítulo 1, de versículo 18 a 20 también. Así que por estas razones, hermanos, cada pecador pagará por sus pecados. Romanos 5, 12 nos hace entender que el pecado entró en este mundo a través de Adán. Y a causa de eso existe el pecado y todos nosotros somos pecadores en los ojos de Dios. Y si miramos Génesis capítulo 3, hermanos, Génesis capítulo 3, el versículo 1 a versículo 2, o todo Génesis capítulo 3. Yo voy a aconsejar leer todo Génesis capítulo 3, porque revela cómo la serpiente fue usado por el mismo Satanás para hacer que Adán y Eva pecaron. Él les hizo caer en una trampa, desobedeciendo a Dios y cuestionando la autoridad de Dios, según Génesis 3, de 1 a 2. Y también Él hizo que Dios apareció como un mentiroso, llamando indirectamente a Dios mentiroso, según Génesis 3, 4. Y también Satanás hizo que Adán y Eva anhelaron ser igual a Dios, según Génesis 3, de 5 a 6. Hay una iglesia o una organización, hermanos, que Génesis capítulo 3, de 5 a 6, ellos lo ponen en práctica pleno. Los mormones. Los mormones creen que pueden ser igual a Dios algún día. Eso es la mentira de Satanás. Es lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva, que van a ser igual a Dios. Es lo que dicen los mormones. Que Dios es un hombre glorificado. Dios era un hombre como usted y yo. Y con el tiempo Dios hizo tantas cosas buenas y fue exaltado, ahora es Dios. Y que si permanecemos haciendo cosas buenas, también nosotros algún día seremos dioses. Tendremos mujeres, porque ellos creen en la poligamía celestial. Y creen que Dios es un hombre que tiene una mujer espiritual, es un padre espiritual, lo llaman padre espiritual, que tiene la madre espiritual, y ambos tienen relaciones sexuales y tienen hijos espirituales que mandan al mundo
para tener hijos. Para nosotros eso suena una locura, pero para ellos es su vida. Un mormón morirá por esta creencia si la luz del Evangelio no se ha resplandecido en su vida. Ellos creen a 100% que Dios fue hombre y Dios tiene una mujer que da hijos, ambos dan hijos espirituales que vienen aquí en la tierra. Así que, hermanos, no es que el pecado entró en el mundo por un despiste de Dios. Ojo, Dios no fue sorprendido por el pecado. No es que la rebeldía de Satanás o la rebeldía del hombre también pilló a Dios por sorpresa. Digamos que estamos caminando y alguien nos asusta y pensamos que Dios también fue cogido por sorpresa. No, Dios sabía desde el principio, antes de la creación, que Satanás y el hombre iban a rebelar contra él. Pero aún así, él tomó la decisión de seguir con su plan de salvación. Eso nos demuestra que Dios es soberano. No es lo que nosotros queremos o pensamos que podemos usarlo para manipular a Dios, que Dios haga lo que nosotros queremos. Dios hace lo que Él quiere para su gloria. Así que acusando a Dios de ser culpable de la maldad es una blasfemia. Acusando a Dios de ser la persona que ha introducido el mundo, el pecado en el mundo, por haberse despistado, es una blasfemia. Satanás y sus demonios, Adán y Eva, tenían la libertad de elegir sí o no deberían desobedecer a Dios. Tenían la decisión de elegir. Igual que nosotros hoy, hermanos, tenemos la decisión de elegir si queremos permanecer en el Señor o queremos vivir en pecado. Cada uno de nosotros. Así que aunque fue la culpa de Adán y de Eva que el pecado entró en el mundo, hemos heredado esa naturaleza. Eso sí que es cierto. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa desde el momento que nacemos. Pero tenemos la libertad individual de pecar o no pecar. Cada uno de nosotros tenemos la libertad individual de pecar o no pecar. Cada uno responderá ante Dios algún día de sus pecados. Yo responderé por mis pecados. Mis hijos, si crecen, serán responsables de sus pecados. Mi esposa será responsable de su pecado. Y cada uno sentado aquí será responsable de sus pecados ante Dios. En Ezequiel 18, Dios lo pone bien claro, lo que hemos visto antes, que todas las almas del mundo le pertenecen a Él, que el alma que peca, esa alma morirá. En otras palabras, cada uno es responsable de sus actos, como he dicho antes, hermanos. Y no será que si Dios tuviera que castigar a los padres, si Dios tuviera que... Mira, hermano, eso es una de las cosas que a mí personalmente me duele cuando veo a personas pelear con esta parte de pensar que mi padre era eso, por eso que yo soy así. Mi madre era eso, por eso que yo soy así. Mi familia es así, por eso que yo soy así. Hermanos, no es bíblico. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando uno está en Jesús, su vida es diferente. Nuestras vidas no deben ser condicionadas por lo que nuestros padres eran o fueron. Nuestras vidas no tienen que ser condicionadas por lo que la gente dice que debe ser. Nuestras vidas deben ser condicionadas según la palabra de Dios y según la libertad que cada uno tiene para permanecer creyendo en Jesús o no permanecer. Por eso, como padres, la palabra nos demanda en Proverbios 22:6 a dirigir, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Es nuestro deber como padres educar a nuestros hijos en el camino de Dios, para que cuando crezcan, no abandonan el camino. Y 1 de Juan 3:8 llama a los que permanecen pecando hijos del diablo. Así que cualquier persona que se considera cristiana o cualquier persona que permanece en el pecado, aunque vayas a la iglesia todos los días, todos los domingos, eres un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no permanecen en pecado. Y sabemos que el diablo y sus demonios y sus hijos no pueden y nunca heredarán el reino de los cielos, sino el infierno eterno. Eso es lo que espera a cualquier persona que permanece en el pecado. Pero damos gloria a Dios, hermanos, con las alabanzas que hemos cantado, que dice que Él vino a liberarnos. Hay libertad, hermanos.
en Jesús. Podemos acercarnos confiadamente, no importa cómo han sido nuestras vidas hasta el día de hoy, no importa cómo hemos vivido antes, pero tenemos la certeza que si confesamos nuestros pecados a Dios, nos apartamos de ella, del pecado, Dios es justo y bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Él lo va a hacer. ¿Por qué lo tengo bien claro? Porque Él lo dice en su palabra. Y Dios no es hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Tener fe en Dios es tomarle en serio a Dios en todo lo que Dios dice en su palabra. Sí, Señor, quiero que lean también 1 Juan 3:8, cuando tiene tiempo en casa. Si el Señor lo permite, hermanos, la siguiente semana veremos la paga de pecado. La paga de pecado. Lo que nos espera si nosotros permanecemos en el pecado. Así que yo les ruego, vuelven a escuchar esta predicación, los hermanos de la congregación, y lo voy a pasar también a mi hermano. Vuelven a escucharlo, hermanos. Meditamos sobre la palabra de Dios. Examinamos nuestras vidas delante de Dios. Si hay pecado en nuestras vidas, aún estamos a tiempo para poner nuestras vidas en orden con Dios. Amén.